Abrimos ya nuestra tertulia quincenal dedicada a las humanidades. Hoy esta tertulia va a estar dedicada a una de las efemérides de este año, porque hace 100 años, el año 1915, en un caserío de Marquina-Semain, nacía José María Arizmendiarrieta. Estudiante en el seminario de Vitoria, al estallar la guerra civil colaboró con el gobierno vasco en labores de prensa, lo que le valió un consejo de guerra tras la toma de Bilbao por el ejército franquista. Ya como sacerdote, en 1941, fue destinado a la parroquia de Mondragón, localidad donde lideraría la creación de un nuevo modelo de empresa fundamentada en el valor de la persona y en una economía con rostro humano. A lo largo de este año que concluye, diversos actos e iniciativas han recordado el centenario del nacimiento del impulsor del moderno movimiento cooperativo vasco. En este contexto se ha publicado el libro José María Arizmendiarrieta, Un hombre, un pueblo, una experiencia, en el que han colaborado varios autores, entre ellos nuestro invitado de hoy, que pasa a presentarnos nuestro contacto en Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Quique, Félix, Aupa. A ver, ¿quién es nuestro invitado? Nuestro invitado es Iñaki Dorronsoro, ingeniero industrial. Se incorporó al mundo cooperativo en 1973 y desempeñó diversas funciones, inicialmente en el área de la promoción industrial, en AMPO, por ejemplo, desde 1973, o en el Departamento de Promoción Industrial de Caja Laboral desde el 85, y entre 1991 y 1998 fue director general del grupo LKS. A partir del 2000, desde el Departamento de Tecnología y Calidad de MCC, pues entre otras cosas promovió la creación del Centro de Investigación MIC, del que fue presidente y director, y además hay que sumar pues su participación en los consejos rectores de Mondragón Universitatea, Ikerlan y DECO, o el impulso al nacimiento del clúster del conocimiento. Y aún pues me falta, Félix, Quique, por decir algo que para nosotros es muy importante, que es que Iñaki Dorronsoro es desde el 2012 presidente de Eusko Ikaskuntza, de la Sociedad de Estudios Vascos. Iñaki Dorronsoro, Arratsaldeon. 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 Bienvenido de nuevo, otra vez a Irlanda. Lehendakari jauna, Arratsaldeon. Bueno, entramos en el tema rápidamente. Arizmendiarrieta fue sin lugar a dudas un hombre de capacidades excepcionales en un tiempo, la posguerra, y en un lugar como Mondragón en plena crisis. Ayúdenos a contextualizar estos orígenes de manera rápida del movimiento cooperativista. Bueno, yo diría que el contexto en aquel momento yo lo viví. Yo soy una persona nacida en el año 47 en un pueblecito que se llama Ataun, en el Goierri guipuzcoano, y el contexto de aquella época, recuerdo en las épocas en que se creó el Grupo Mondragón, en la primera cooperativa de Mondragón en el año 56, como lo viví yo en el Goierri guipuzcoano, que es una comarca donde el proceso de industrialización estaba muy avanzado, por ejemplo, pues empresas como CAF eran muy importantes, etcétera. ¿Cómo lo viví? Pues recuerdo a mi padre yendo todas las mañanas en bicicleta con una cajita de mimbre, con una fiambrera dentro, ir a trabajar a CAF, lloviese o hiciese bueno, y volver a la noche a casa con la fiambrera limpia y para seguir trabajando en casa. Y recuerdo a mi madre pues trabajando, éramos 8 hermanos, hermanas, trabajando, bueno, pues más que 24 horas al día y manejando la huerta, y así como yo, como lo vivía así, pues lo vivían pues la mayor parte de las familias de Ataun y de Beasain. También recuerdo, allá por los años 56, como ya se produjeron las primeras huelgas potentes precisamente en la CAF, y donde un tío mío, Segundo Dorronsoro, que luego fue de alguna manera impulsor de las primeras cooperativas de OR a través de militantes de la OAC y de la en aquellos tiempos, pues fue muy activo en aquellas huelgas. Encima era capellán de la iglesia de la CAF, y recuerdo, siendo yo pequeñito, como los domingos en misa, cuando echaba el sermón mi tío, pues la capilla se quedaba pequeñísima por la cantidad de gente que iba a escuchar sus sermones. Entonces, ese era el contexto, que yo pienso que no era muy diferente que el que se encontró Arizmendiarrieta en Mondragón cuando llegó. Seguramente Arizmendiarrieta se encontró con un contexto todavía peor, porque llegó allí por el año 43 a Mondragón. Y el artículo en el que aparece en este libro, Las ideas de José María Arizmendiarrieta, hoy, dilemas del cooperativismo, en este artículo, presidente, hace ese énfasis en que el cooperativismo vasco nació con una dimensión utópica en la base. Había muchas necesidades, como acabas de decir, pero era un utopismo que además enlazaba, lo señalas, con los antecedentes clásicos de San Simón, con Fourier, Owen, o incluso algunas experiencias colectivistas del siglo XX, ¿no? Sí. Esa dimensión utópica es importante. Sí, es mi reflexión. Cuando me plantearon escribir ese artículo, ese capítulo, con ese título que tiene tela,
porque responder a esa pregunta, las ideas de Arrimendiarrieta y los retos del cooperativismo, yo a la hora de redactar ese artículo me planteé como una reflexión personal, como una persona que ha trabajado prácticamente 40 años en el movimiento cooperativo, además con un espíritu militante y con una reflexión personal. Entonces, a la hora de pensar, mi perspectiva es clarísima y es la tesis que planteo. Es decir, las ideas de Arrimendiarrieta yo las resumiría en un sistema de valores que Arrimendiarrieta más o menos las tendría interiorizadas por su razón de ser sacerdote y toda la doctrina social de la Iglesia, pero que son ideas que si nos remontamos en el tiempo para atrás, pues están ahí. Son ideas que emergen en las sociedades humanas, sobre todo en momentos de crisis, para responder a los problemas de desigualdad, de hambre, de necesidades básicas, etcétera. Y entonces yo en el artículo he hecho para atrás, me voy incluso hasta las épocas de Santo Tomás Moro o Tomás Moro y a otros tópicos, pero sobre todo arranco del nacimiento de las primeras cooperativas modernas, que es la experiencia de Rochdale, con los 19 pioneros, que en sus fundamentos de pensamiento está Owen, Roberto Owen, y son de los 19 creo que 12 o 14 eran owenistas, que su planteamiento era buscar una sociedad mucho más igualitaria, más comunitaria, etcétera, etcétera. Estamos hablando, por tanto, de un proyecto económico empresarial animado por ese aliento utópico y que 60 años después de su inicio presenta un balance espectacular, porque pese al importante revés que supuso la quiebra de Fagor hace 2 años, y eso no hay que olvidarlo, pues las cifras globales están ahí, ¿no? Las cifras globales son impresionantes. Yo me he tomado hoy simplemente por recordar, es decir, 1960-2013. 479 puestos, 2013 73.984 puestos. Solo con eso ya lo digo mucho, pero luego hay toda una línea que se llama de actividades del conocimiento, es decir, investigación, educación, que en el año 60 eran 0 prácticamente, y en el año 2013 eran 1.000 personas en todo el conjunto del grupo dedicados a actividades de investigación, de formación, etcétera, etcétera, ¿no? Desde ese punto de vista es impresionante, y además, consecuencia de ello es que el Grupo Mondragón es un referente mundial como experiencia cooperativa, y yo creo que no hay experiencia cooperativa equiparable al Grupo Mondragón, sobre todo en su área de actividades cooperativas de trabajo industriales. Y sin embargo, ahora bien, en el texto señala Iñaki Dorronsoro que a la par que aumenta ese éxito, que aumenta esa intensidad competitiva que lleva ese éxito, la vitalidad utópica del proyecto ha ido lentamente mermando. Y esto, cuando yo lo leí en su libro, me acordé con el diagnóstico que hacía el profesor Mario Bunge, que es uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, respecto al es argentino, hablaba del cooperativismo argentino y formulaba una especie como de ley termodinámica del cooperativismo Bunge, diciendo, según prosperan las cooperativas, su espíritu cooperativo se va perdiendo. Entonces, pregunta, Iñaki, ¿el éxito económico conduce inexorablemente a una crisis de identidad en este modelo? En el propio artículo, una de las referencias teóricas que es muy útil a mi entender es la concepción cíclica de la evolución humana y de las empresas y de la industria, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que todo movimiento, incluido el cooperativo, está sometido a una ley cíclica en la cual, incluso creo que lo cito en el capítulo, en la cual, siendo el objetivo fundamental del movimiento el elevar el bienestar de sus socios y de la sociedad, en la medida en que eleva el bienestar de sus socios y de la sociedad, eso automáticamente va, de alguna manera, enfriando el espíritu utópico de esa sociedad, y va de alguna manera en contra o como una fuerza contraria a la propia evolución. Y ahí es donde surgen las crisis de identidad. Bueno, hoy se observa que estamos ante un nuevo escenario donde por un lado se hace evidente la insostenibilidad del modelo capitalista de crecimiento infinito y por otro lado están surgiendo por todo el mundo cooperativas para atender a nuevos sectores. ¿De qué manera nos afecta esto? Y enlazamos casi con una de las preguntas varias que nos han dirigido nuestros oyentes, que dice: ¿qué retos le ves al cooperativismo los próximos años? Lo primero que me gustaría decir es que hablar del cooperativismo en sentido genérico, para un análisis un poco fino, no es suficiente. Es decir, existen diferentes modelos de cooperativas
y no solamente cooperativa, sino también yo ampliaría el concepto de cooperativa a un asociacionismo en general. Y no voy a entrar en detalles. Primera cuestión. Segunda, creo que existen oleadas de cooperativización. Así como la primera oleada, la de que hemos citado anteriormente de Rochdale, fue una primera oleada de cooperativización que ha cumplido su ciclo. Las cooperativas de Mondragón yo las consideraría en Euskal Herria como una primera oleada que está en un ciclo de vida seguramente no sabemos a ciencia cierta por dónde va a ir, pero al mismo tiempo están surgiendo otro tipo de modelos cooperativos y otro tipo de planteamientos motivados por necesidades diferentes. Por ejemplo, yo voy a citar en el entorno gitano, por ejemplo, cooperativas de nuevo cuño como Erricoa en Iparralde, que es una entidad financiera orientada a ayudar a las pequeñas iniciativas que surgen en Iparralde. Ecorropa, que es una cooperativa que se dedica en la línea de lo que yo llamamos consumo responsable, es decir, reciclar ropas viejas y demás. Goyener, que es una cooperativa que responde a una necesidad de los jóvenes actuales de responder a un problema grave que tiene hoy el mundo, de contaminación, etcétera, etcétera, y respondiendo a la promoción de energías alternativas. Olatu Kopsare, que también es otro concepto de cooperativas pequeñas que tratan de responder a necesidades y problemáticas de este tipo. La Casita. Hay todo un movimiento hoy en Euskadi que se llama en euskera Economía Social Eraldatzailea, es decir, una nueva oleada que pretende de alguna manera plantearse la actividad cooperativa en determinadas actividades con el objetivo originario de las propias cooperativas, que es transformar la sociedad y responder pues a las contradicciones que el sistema tiene. Lo que pasa es que todo esto, como está ocurriendo en otros ámbitos, está muy fragmentado, son nuevas iniciativas que todavía no han cobrado fuerza, pero ahí está ese movimiento. De modo que de cara al futuro, Iñaki, podríamos vislumbrar que incluso en el modelo cooperativo, en estos modelos, en estas experiencias cooperativas, inspirándose en lo que ha sido en sus orígenes en la experiencia de Mendiarrieta, pues un paradigma propio para proyectarnos en el futuro, que sirva para encarar el siglo. Yo creo que primero, el cooperativismo de Mondragón es un paradigma de futuro. Independientemente, irá encontrando su lugar en función de sus necesidades y de sus contradicciones. Una de ellas es que ya la dimensión que tiene requiere una mayor capitalización. Y eso seguramente le va a tener que llevar a adaptarse a la creación de cooperativas mixtas, donde aparte de un trabajador un voto, pues igual tenemos que incorporar capitalistas con derechos, claro, con derechos en la asamblea, ¿no? Pero bueno, eso seguirá otro. Y independientemente del derrotero que siga, eso va a ser un movimiento potente y además que necesitamos en este país. Y al mismo tiempo, aquí mismo y en el mundo se están generando otras nuevas experiencias esperanzadoras, motivadas por otras necesidades y por otros. Las nuevas generaciones, yo creo que hoy el movimiento cooperativo de Mondragón no lo ven como un movimiento ya de alguna manera transformador, y están planteando otras iniciativas que están ahí y además en las cuales yo creo en ellas. Bueno, pues a ver cómo se desarrolla la historia. De momento, ahí tienen este libro, José María Arizmendiarrieta, Un hombre, un pueblo, una experiencia, con varios autores, y entre ellos está Iñaki Dorronsoro, con el artículo Las ideas de José María Arizmendiarrieta, hoy dilemas del cooperativismo. Se ha publicado recientemente por ESIC. Muchísimas gracias a los dos, Iñaki Dorronsoro, Juan Aguirre. Oye, que Arizmendiarrieta decía que el trabajo no es una condena bíblica, sino todo lo contrario, ¿eh? Es un momento de realización personal, o sea que, chicos, al laburo, ¿eh? Depende de los trabajos, también te lo digo. El nuestro es muy satisfactorio, por ejemplo. Sí, tienes razón. Como habrán podido comprobar los oyentes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Juan, nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego. Agur.